Misterios del mundo. Top God de John Silence Radio. John Silence Radio. Top Go. Los 5 misterios del antiguo convento de Churubusco en la Ciudad de México. Al sur de la Ciudad de México se encuentra un inmueble que tiene siglos de antigüedad. En un tranquilo barrio cercano al centro de Coyoacán, el exconvento de Churubusco se oculta de la modernidad entre vetustos e impresionantes árboles. Testigo de la historia y con cicatrices por las guerras, es ahora el Museo Nacional de las Intervenciones. Fue construido en 1530 encima de lo que era el famoso templo de Huitzilopochtli, dios de la guerra de los aztecas. La palabra Churubusco proviene del náhuatl Huitzilopochtli, que significa lugar del templo de Huitzilopochtli. Señor Huitzilopochtli, Señor Huitzilopochtli. Antes de ser un convento, en este lugar residía el culto a Huitzilopochtli. Según la cosmogonía azteca, este dios exigía a los mexicas sangre y los corazones de los sacrificados para seguir alimentando al universo y mantener en movimiento el mundo. Este lugar tan apacible, en realidad, en sus orígenes, era el corazón de las guerras sagradas, conflictos bélicos que propiciaban los aztecas con la finalidad de obtener prisioneros de guerra que serían sacrificados a este dios. Por otra parte, se relaciona también a Tlahuipochtli, nombre que puede ser interpretado como el sumo sacerdote del lugar, el nigromante que echa fuego por la boca. En la antigüedad, el lugar se encontraba en un islote, unido a Coyoacán a través de un camino de tierra firme. En vísperas de la conquista, este lugar tenía una gran importancia religiosa que recorría todo el valle de la Náhuac, un lugar de sacrificios, donde perdieron sus vidas y sus corazones muchos guerreros. Incluso durante la conquista, cuando murió el sumo sacerdote del templo, misteriosamente, un eclipse solar se vio en los cielos del lugar. El templo fue derribado y con las mismas rocas fue construido el convento de Churubusco. La vida en el convento y la visita de un ángel. Como si de una maldición se tratase, en el lugar seguía sufriendo gente. Este es el caso de los monjes dieguinos, quienes vivieron por muchos años en el lugar. Sus costumbres eran extremas y generalmente solo se aceptaban a 20 aspirantes al hábito. Estos hombres eran enclaustrados y no se les permitía visitar los poblados ni mandarse cartas con nadie. Solo podían poseer una muda de ropa, que tenía que ser áspera para causarles incomodidad. De igual forma, no tenían permitido el uso de zapatos. Vivían en celdas de 3 por 3 metros y solo tenían en su interior una tarima, una manta, una pequeña ventana y un madero como almohada. El convento tenía su casa de disciplina, una habitación donde eran enviados los monjes que rompían las reglas, haciéndoles aún más miserable su vida. Despertaban a las 4 de la mañana para asistir a misa 1 hora. De 5 a 8 debían leer en voz alta en sus celdas la palabra de Dios. Lo restante del día oraban y estudiaban. La pobreza llevaba a los frailes muchas veces a pasar hambre. Sin embargo, muchas de las ocasiones en las que no tenían nada para comer, un indígena aparecía en las puertas del convento llevando canastas llenas de pan. Cuenta la leyenda que esto aconteció innumerables veces cuando los monjes no tenían nada que llevarse a la boca.
Como no se enviaban cartas ni había comunicación con el exterior, no se sabe cómo es que este indígena se enteraba de la condición de los que vivían en el monasterio. En aquellos tiempos se creía que en realidad el indígena era un ángel que auxiliaba a los religiosos. Un monje loco. Los anales de la historia y las leyendas nos hablan de un monje que se volvió loco y que asesinó a varios de sus compañeros mientras era novicio en esos aposentos. La historia es muy turbia y ha pasado por tradición oral de los religiosos y vecinos de la zona. Se dice que el convento fue construido a lo largo de varios siglos, extendiéndose poco a poco. En una de las tantas modificaciones que sufrió, fue encontrado un ídolo con forma de sapo justo debajo de una cruz. El fraile que lo vio enloqueció y los religiosos que estaban con él pensaron que las abominables y satánicas figuras de los aztecas que se encontraban en los cimientos del lugar estaban proporcionando una puerta a los infiernos. Meses después, el fraile que había visto la figura, enardecido e incontrolable, escapó de su celda y mató a cuantos monjes encontró, perdiendo la vida repentinamente cuando fue chorreado con agua bendita el ídolo que habían extraído de las entrañas de la cimentación. Con pretexto a elevar el convento por supuestas inundaciones, modificaron los cimientos del lugar y buscaron todas las esculturas prehispánicas que bendijeron antes de destruir, para evitar que el diablo continuara con su posesión sobre los miembros de la orden. Los fantasmas de San Patricio. El convento pasó por muchas peripecias en los años siguientes, siendo incluso un fuerte importante que fue defendido de la invasión de Estados Unidos. El inmueble se usó como cuartel militar y fue uno de los escenarios donde se libró una de las batallas más representativas e importantes contra el ejército de Estados Unidos en 1847. El Batallón de San Patricio era una unidad militar compuesta de varios cientos de inmigrantes europeos que lucharon en el ejército mexicano contra la invasión de los Estados Unidos, en la llamada Intervención Estadounidense en México, en 1846 y 1848. Los efectivos del Batallón de San Patricio eran desertores del ejército de los Estados Unidos, formado principalmente por inmigrantes de origen irlandés y alemán. Los San Patricios tienen un origen incierto, pues se sabe muy poco, con certeza, de su reclutamiento. Todos ellos lucharon en la batalla de Churubusco el 20 de agosto de 1847. Los miembros del Batallón de San Patricio fueron capturados por el ejército de Estados Unidos y sufrieron una venganza terrible. Habían sido responsables de algunos de los más duros combates que causaron más bajas a los estadounidenses, a quienes se enfrentaron. Fueron azotados y marcados con hierro candente en la cara, con la letra D de desertores, y sentenciados a trabajos forzados, y no recibían alimentación. Muchos de ellos fueron ahorcados cerca del convento de Churubusco. Se cree que sus fantasmas aparecen en este lugar. Sepultura secreta. Pasaron oscuros tiempos. El convento fue abandonado repentina y misteriosamente, y al pasar los años fue transformado en un museo que mostraba la vida de los religiosos de antaño, pero que después creció hasta ser el Museo Nacional de las Intervenciones. Cuenta la leyenda que hace más de 10 años apareció una extraña mujer vestida con ropajes holgados y cuya indumentaria recordaba a la de una bruja moderna.
Recorrió todo el museo en actitud muy extraña, cuchicheando cosas y hablando sola. Llamó la atención de los guardias, quienes comenzaron a seguirla. La mujer se detuvo frente a una de las palmeras del enorme jardín del convento y señaló a los guardias que debajo de esa palmera había dos cuerpos que exigían un sepulcro cristiano. Los guardias se miraron entre sí, pero después, cuando quisieron ver a la mujer, ésta ya no estaba, había desaparecido misteriosamente. La gente que visita el museo dice haberla visto señalando siempre la palmera, sonriendo locamente y segundos después desapareciendo. Esto es John Silence Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete.